organismos están ralentizados. Sí. El fertilizante se pega primero en la materia orgánica, que son los flojos, y en segundo lugar, cuando se degrada el flojo, tiene que poquito para el o sea, lo cual es un inconveniente. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, habíamos hablado de eso, y según análisis del suelo, en el caso del trigo, es lo que se utiliza a la siembra. ¿Está bien? ¿Estamos? Obviamente, que hablamos de un lamento químico, como mencionaba eso, depende de la zona, pero siempre hay un lamento que acá un lamento, que es una competencia de maleza, eso, básicamente. ¿Estamos? ¿Sí? Una vez que se siembra el trigo, ¿cuándo refertilizamos? ¿En qué etapa? Y si puedo fertilizar a los pones a Macoya, exactamente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Para qué? Para tener volumen de desarrollo. El nitrógeno es eso, volumen de desarrollo. Y cuanto más macollo tenemos, mucho mejor. O sea que el de ciclo largo va a macollar mucho más que el de ciclo corto. Porque tiene que acumular más horas de frío. ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería la segunda etapa en la cual podríamos refertilizar? En floración, ¿para qué? Para mayor cantidad de proteína. Exactamente, el trigo. Exactamente. El trigo nos pide 14% de humedad y un 11, un 12% de proteína, 56, 57% de gluten, porque es lo que permite el amasado. ¿Sí? Entonces, siempre con todo el cultivo, lo primero que protegemos es el área foliar. ¿Por qué? Son las fábricas que después van a producir azúcar en el tallo, en el caso de las graminas, y finalmente a la casa. Buenísimo. Almidón al grano. ¿Estamos? Ya tenemos que notar roya, contrapulgo, las enfermedades fúngicas y las plagas, los trip y los pulgones básicamente, de agonizón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es el problema climático que podemos llegar a tener en trigo? Helada temprana, la peor. Tardía, las heladas tardías. ¿Sí? ¿Dónde es más crítico? ¿En floración o en llenado grano que se produce? En floración. Si no es mojado, sonamos. ¿Estamos? Tenemos poco grano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si es en llenado, vamos a tener grano más liviano, vamos a tener grano. Y el otro problema, que no se lo mencionamos, es el granizo, que a veces aparece. Cuando el granizo aparece en manga y no deja nada. Pero es un problema ocasional, que ni siquiera se puede pronosticar. Como ustedes escuchan los meteorólogos que hablan de granizo, lo dicen porque una vez en Buenos Aires, hace un tiempo, cayeron unas piedras así, entonces se atacan por las dudas. El granizo es difícil pronosticarlo. ¿De acuerdo? Lo que es algo que no mencionamos, que en la rotación, si yo tengo que volver a rotar y el suelo ya está un poco degradado, lo que se puede usar es cebada. La cebada es la cebada cervecera, que se hace por contrato con la materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la que soporta suelos de menor calidad. O sea, el ciclo se cierra realmente con cebada. ¿Saben? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y a veces se hace cebada por cuestiones políticas. En una época el productor tenía un FAS teórico. ¿Qué es el FAS? El precio interno. ¿Por qué? Porque lo ponían los políticos. Entonces preferían los trigo y hacer cebada. ¿Estamos? Esa es la otra posibilidad que tenemos para sembrar un cultivo de maíz. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos un poco a maíz. ¿Qué se acuerdan del maíz? En trigo hablamos de 400 milímetros de todo el sitio. Son 400 litros por metro cuadrado de todo el sitio. ¿Estamos? ¿Sí? Obviamente en la parte de llenado tiene que haber humedad. ¿Por qué? Porque necesita evapotranspiración, llevar los azúcares al grano para transformarlo en almidón. ¿Qué quiere decir esto? Que el cultivo que sigue es muy probable que reciba un suelo con un balance hídrico inferior. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. La rotación que normalmente se habla es trigo, soja, segunda. Bueno, la soja tiene un soporte en cuanto a eso mucho mejor que otro cultivo, como sería un maíz de segunda. Maíz de segunda requiere mucho mejor. ¿Está bien? Si hablamos de maíz de primera y maíz de segunda. ¿Estamos? ¿Sí? Los anteriores se lo digo a ustedes. Siempre hablamos de un barbecho químico convencional, directo a convencional. Fíjate el mexicano que cayó que es un desastre. Tremendo. Por si está con honor, lo que sí tenemos que estar con nosotros
entró roto con trigo y roto con soja y maíz, acá no hubo. ¿Se acuerdan que hablamos de un rendimiento de diferencia? Cuando el maíz no vale tanto, que es lo que pasó, vos tenías que sacar el líquido maíz, que acá no lo sacan de casualidad para matar el partido, entonces no hace maíz. Entonces ahí empezamos a degradar. O sea, no es que la dieta sola te da sustentabilidad. Lo que te da seguro es que conserva el suelo. Ahí estamos de acuerdo. Lo cual no quiere decir que la convencional no la conserve, se lo saca acá. ¿Está bien? ¿Sí? Aparte de la acumulación de arrastrados, porque demás tiene una serie de inconvenientes. Por el tema plaga y el tema enfermedades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay muchas veces que plantar también termina siendo complicado con mucho rastreo. O sea, es una directa implantación de la proximidad de la semilla. Exactamente. Por eso tenés que usar, como dice el tipo, mucha maquinaria. ¿Y qué estamos diciendo? Que lo que dice lo que decíamos acá, 50 centímetros de la raíz. Y aquí le das un experimento, porque vos pasás el rollo, pasás la secadora, pasás el mosquito, pasás la computadora y compactás. No, hay compactación subsuperficial. O sea, no estamos diciendo la directa no, la directa sí, estamos diciendo que es una opción como la convencional. Eso estamos diciendo. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a lo mismo. Sea una siembra de primera o de segunda raíz, si es convencional directa, depende de las circunstancias y depende del suelo. Pero como el tipo dice, no lo pongo en suelo arenoso, incluso así yo se compacta muchísimo más. ¿Estamos? Entonces, la siembra normalmente digamos, la maíz de primera, exactamente ahora, acá con el 15 de septiembre, y va más o menos hasta el 15 de octubre. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se puede sembrar hasta el principio de noviembre? Sí. Lo que pasa es que si siembra muy pasado, es un ciclo largo, y es muy probable que cuando esté llenando verano tenga una humedad misonera. Porque con la edad acá hace esto. A ver. Y que la floración tenga una seca tremenda. Y que, exactamente. Por vos te tiene que coincidir más o menos la segunda quincena de diciembre. Normalmente es 9, donde vos tenés el cuajado. El primer índice de rendimiento, ¿cuál es el cuajado. Y el segundo es el generado. En el índice de rendimiento, como digo acá en enero, entre 10 y 15 milímetros, más o menos 15 días que dice, ¿por qué tiene que florar? Tiene que estar acumulado en el suelo. Y cuando hablamos de llenado son 5 milímetros. Mirá la diferencia acá. O sea, el cuajado es límite. ¿Y qué significa que no puede flotante, como decía Matías? Y va a tener un equipo completo. Eso, básicamente. En cambio, nosotros vamos a tener granos tuyos. Aparte, acordate que en el llenado está el tallo por la boca. El tallo, la humedad que tiene, se la manda todo el grano. Puede tener problemas de quebrado, pero te compensa. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si hablamos de fertilizantes, siempre análisis del suelo, obviamente. ¿Qué les parece? ¿Qué análisis se hace en el suelo? Creo que no un poco material. pH. Acuérdate del pH. Si el pH es bajo o muy alto, no es nutrientes. Fósforo tenés que tener siempre porque si no, no puedes absorber el resto de los nutrientes. Nitrógeno para el desarrollo, ¿sí? Magnesio, potasio y boro. ¿Sí? ¿Estamos? Todo eso tenés que tener en cuenta. O sea, en ese análisis tenés que tener en cuenta absolutamente todo eso. Según lo que vos tengas y el elemento que vos esperas, es lo que se utiliza. Lo que el tipo dice que, está bien, nosotros por una cuestión de lo que se habla en esto, las retenciones se utiliza menos fertilizante. Bueno, cosa que es verdad, pero también se utiliza más. Porque son recetas. Y acá tenés que ser estratégico, que es lo que también coincido, que es lo que dice el hombre. Acá, en cada paso que se lleva a cabo, tenés que ser estratégico. En esto, en la ganadería, no sé. Estamos estratégico, no es presente. No sé si escuchaste que el tipo dijo, ustedes vieron algo del hombre mexicano tanto. Yo lo pasé, no. Crudo, Salió a hablar un agrónomo mexicano que es el que se hizo muy famoso porque logró, o dice que logró rendimiento de 44 toneladas por hectárea, 40 toneladas de maíz por hectárea. De gran maíz, no de plantación, sino de gran maíz. Vino a Argentina hace unos días a un congreso y le preguntaron qué opinaba sobre el producto agropecuario argentino y el tipo dijo, son un desastre, trabajan mal, quieren tecnología, pero la aplican mal, la utilizan mal. Los pisos, o sea, no se disquean, no trabajan disqueando, está todo súper compactado, la compactación genera un techo muy bajo de producción. Bueno, a todo esto lo salieron a matar todos los productores. Pero sí crea. Sí, Crea no tuviera razón. Orina agua bendita. Así que bueno, eso es un poco, hablando
cosita está la compra. ¿Estamos? No que se acuerdan del público cuando el tipo queda encerrado, no hay que evitarse. Sí, claro. Sí. No, eso era para ver si todos estaban al tanto de lo que había pasado. Y el tipo dice, tienen la tecnología último modelo, pero no lo utilizan bien, que es un poco eso. Tecnología de insumos, se habla mucho de tecnología de insumos, pero hay que ir más a tecnología de procesos, hacer las cosas con criterio, hacer análisis de lo que tenemos y a partir de eso trabajar. ¿Sí? No hacer recetas, no trabajar, no repetir cosas que en otro lado funcionan bien, bueno, lo aplicamos tal cual acá, no funciona eso. ¿Sí? No funciona así. Exactamente. Por eso mismo hablamos de análisis de suelo según lo que tenga, según el cultivo anterior y un montón de cosas. El fósforo es fundamental, el nitrógeno se pierde por perforación, pero el fósforo se acumula y el fósforo es el que permite absorber nitrógeno. ¿Vamos? Sí. En forma de urea, el fosfato de amonio, monamónico, etcétera, etcétera. Y los demás tienen que ver con la resistencia de la hoja de la sequía, en el caso del boro, en el caso del potasio y el magnesio en cuanto a la resistencia en el llenado del grano. O sea, son micronutrientes estos, los macros son el fósforo, el nitrógeno y el potasio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto, porque hay que analizar materia orgánica, algo que no le dije otra vez. Luego vamos a hablar de software, ¿cierto? Sí. Bueno, el 2,4-D es un herbicida residual que se mantiene y es selectivo con los plantas. Todo lo que es planta no se vuelve. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene que ver la residualidad con la materia orgánica? Bueno, cuanto más alta es la materia orgánica, la residualidad es menor. ¿Qué quiere decir? Yo quiero aplicar un barbecho de soja y tengo un 7, un 8% de materia orgánica, sé que se va a degradar mucho antes que si tengo una materia orgánica del 2 o 3%. ¿Ok? ¿Estamos? O sea, la materia orgánica es muy importante. Es el cimiento de una casa, es la estructura. Porque el resto vamos y lo compramos en la agronomía. Pero eso no quiere decir que, como lo compremos en la agronomía, lo vamos a poder sobre la planta. Ustedes saben, la porosidad real, la porosidad aparente, esas cosas hay que tener en cuenta. Entonces, dijimos que hay siempre hay maíz de primera y maíz de segunda. Hay maíz colorado y maíz dentado. ¿Sí? Después hay gente que no quiere maíz RR, maíz MG, con la toxina de la para evitar la oruga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se controla la maleza hasta cierta hoja. Pero acuérdense que hasta cierta hoja el meritema de crecimiento está bajo el suelo. ¿Por qué hago esto? Porque por las heladas tardías. Si yo siembro un maíz en septiembre y me agarra en más de sexta hoja una helada, tengo que volver a sembrar. Si no, me quema la parte de ella y vuelve a rebrotar. Porque el meritema de crecimiento está abajo del suelo. ¿Sí? No lo quema. Vuelve a rebrotar. Si no, tengo que volver a sembrar. Esa es otra cuestión climática que tengo que tener en cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, la competencia del maíz, a partir de sexta hoja, ya prácticamente por maleza, me estoy hablando más cuando es un buen barbecho químico convencional, ya el maíz es competencia, es una planta que tiene altura. ¿Estamos? Los maíces de primera son plantas más bajas que los maíces de segunda, por la exposición genética. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hago para favorecer la aparición de la panoja? Dijimos que se acuerdan que es una planta bajita, porque favorece la panoja. Cuando utilizar urea o guano. ¿Sí? Acuérdense que siempre la urea, en el suelo hay algo que se llama ureasa, es la que lo degrada y permite que esa molécula grande se absorba como nitrato en la planta. Es una molécula más chiquita. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que tiene que haber humedad. ¿Qué significa? Si yo la coloco antes de una lluvia y si llega a llover una barbaridad fuerte, la pierdo. En cambio, si yo la aplico después de una lluvia y tengo humedad, se degrada y perfectamente la toma la planta. O sea, a través de la ureasa se produce después la nitrificación, se produce el nitrato y absorbe porque son moléculas más chiquitas. ¿Estamos? El nitrato es tal cual lo toma la planta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso es para favorecer la panoja. Pero la idea sería en octava hoja. ¿Qué pasa? Para no romper tantas plantas se aplica más o menos en sexta hoja. ¿Ok? Estamos salvo ahora hablamos de los ahora. Está bien. No, si estamos hablando de fertilizadora con ruedas, obviamente tenemos. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema que podemos tener? Si no tenemos suficiente humedad, 15 días antes de que aparezca la panoja,
La protandria. ¿Qué es la protandria? Falta de cuajado. Se seca el polen y la polinización cruzada no se produce. Entonces hay que tener espiga incompleta. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Si el cuajado, normalmente los híbridos, en la segunda quincena de diciembre, normalmente hay humedad suficiente, vamos a arrancar muy bien, el balance hídrico va a ser muy bueno, toda esta lluvia que tenemos. Lo primero que tenemos cuando sembramos es evaporación del suelo. Cuando cubrimos tenemos evapotranspiración. Lo que sí tienen que tener en cuenta, y eso tiene que ver con el magnesio y el potasio, que el maíz, con respecto al sorgo, resiste mucho menos la sequía, porque no cartucha la vaina, ¿sí? Se acigata. En cambio, el sorgo de la cartucha tiene menos superficie de evapotranspiración y se trabaja mucho más. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Pero maíz, acá en el próximo usted lo puede sembrar un poco antes. Sí. El suelo tiene que tener el suelo tener 18 grados. El sorgo tiene que ser en noviembre para adelante. Claro. Esa era tipo que ganas. Que si vos lo sembrás antes, hoy lo vamos a ver, el sorgo tiene un crecimiento muy lento, muy lento. Pero si vos lo sembrás antes, tenés el suelo frío, como están diciendo vos, y si el suelo está frío, tarda en arrancar y las malezas fritas en llegar. Vamos. En cambio, el maíz, vos lo sembrás temprano, ¿sí? ¿Para qué? Para que, justamente, vos querés cuajar en diciembre y querés llenado a partir de fin de enero. ¿Estamos? Pero tiene humedad. ¿Cómo? Pero tiene humedad. Ahí es cuando le ganas en humedad. Claro. Generalmente, Ahí cuando le ganas. menos agosto, menos agosto. Y entras en el balance más profundo para. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, ese es el problema contra. ¿Qué control hacemos? Contra la diatrás. Bueno, primero acuérdense del barrenador del brote, el nivel lo sembramos, que te lo corta, que es un bicho que labura de noche. Eso para eso se utilizan cebos tóxicos. Después se hace control de la diatraea cerebral, que es la que, digamos, la que actúa comiendo el azúcar del tallo, lo debilita y tengo menos sentido por el grano. Y el fusario, como decía Caramelo, el mexicano, el fusario, que se ve como una tonalidad rosada, afecta a la raíz, afecta a los granos, y hay muchas partes que no se han tenido en cuenta. ¿Qué diferencia hay con el maíz segunda? El maíz segunda, ¿por qué hay tanta tendencia al maíz segunda? Porque no da el mismo rendimiento que el primero, pero más uniforme. ¿Por qué? Y con lo que hice en diciembre, el desarrollo vegetativo es espectacular. De hecho, la densidad es menor, porque el desarrollo vegetativo es espectacular. Me está cuajando fin de enero, donde hay lluvia segura, y me está llegando en marzo. O sea que tengo humedad casi segura. Obviamente es un signo propio. ¿Vamos? Pero dentro de cada espectro o zona, tanto sea maíz de primera como maíz de segunda, hay híbridos de precoces, semiprecoces y largos. Y eso depende de las condiciones climáticas y de los cultivos que hay. ¿Se entiende? ¿Vamos? O sea, y lo mismo corre para el trigo, lo mismo corre para la sopa, para todo lo que vamos a ver. ¿Está? Si hablamos de trigo, rendimiento, y en desarrollo sacan 8 9.000. 8 Sí, tranquilamente. ¿De trigo? De trigo, estamos hablando. Si hablamos de maíz, bueno, acá el amigo mexicano sacó 44 toneladas, pero acá en la zona norte sacamos 14. Y en la cuenca, 7, 8. Con toda la familia. Con toda la familia. ¿Estamos? Por eso yo te decía a vos, vamos a hablar de cortar con la directa, también, y si el rendimiento de diferencia no es negativo, y bueno, es lo que pasó. Los pude decir que te entraban y le metían a esto. 1, 2, 3, 4, 5 años, y se te acabó el suelo. Porque te estás comiendo el carbono que se te va con el grano, y esto es un ratón volable que no lo vuelve nada, no tiene lignina, bueno, puedes perder el tiempo. O sea, por eso, si vos no manejás bien, la directa no es sustentable, si no la manejas bien. ¿Estamos? Vas a hacer de la compactación. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Dibujo. Bien. Son tranquilos. Vamos a mirar, vamos a ver eso. Solo. Hay una alumna nos hace una consulta. La Hibida solimona es una herbicida que se utiliza en girasol, lo que vamos a hacer. Controla muchas variedades de hortalizas, algunas gramíneas, anuales perennes, ¿sí? Y en el caso del girasol, con la tecnología
y una parte se aroma. Bueno, esa parte de aroma la utilizan para hacer un híbrido. Ustedes saben que un híbrido es el cruzamiento de dos líneas puras que la que da más vigor. ¿Estamos? Por eso el sorgo granífero es un híbrido. ¿Estamos? ¿Sí? Usted dirá, ¿y sorgo granífero acá no se hace? Bueno, vamos de la barriga para el fondo, ¿cómo va a hacer? Porque el maíz ya ahí, ya entramos en 400, en 500, anuales, bueno, no necesito, anuales. El 9 de noviembre en adelante, si tenés suerte, con suelo arenoso. Con lo cual, claro, exactamente, para que se den una idea, en la zona, como la de Juan o de Pringles, los barrichos son mínimo 90 litros. Mínimo 90 litros. ¿Vamos? Y la densidad es menor que acá. Allá ha llegado a ser maíz, pero con una densidad un 30% menos a la nuestra y con riesgo, por supuesto. ¿Estamos? ¿Con qué juega el y que el margen es parecido al nuestro? ¿Por qué? Y son menos plata por metro lineal, por lo tanto menos fertilizantes, entonces gastan menos insumos y le da un numerito. Pero no es lo ideal el maíz en la zona. El ideal es el muchacho, el sorgo granífero. ¿Estamos? Sí. Vos hiciste forraje. Bueno, granífero, todo ustedes. Bueno, después tenés los forrajeros, el PMR, todo lo que vamos a ver a lo largo de la cruzada, ni modo de verlo cómo se utiliza en el juego. ¿Estamos? Bien, dale. A ver, bueno, esto es lo que siempre encontramos, pero esto es aleatorio, porque cuando hablamos de partes por millón, estamos hablando de miligramos por kilo de suelo, no es lo mismo un suelo arenoso que un suelo limoso o un fracorcitoso. ¿Estamos? O un suelo pesado. Pero bueno, para que tengamos una idea, no para que yo sepa. ¿Está? Dale. Bien. ¿Qué característica tiene esto? Esto se siembra también a 52 o 70, como el maíz. ¿Sí? Obviamente requiere 40% menos de humedad y menor calidad de suelo. Esas son las dos características que tiene. Acá con el amigo, nosotros, cuando veamos la parte de silaje, y le vamos a hacer, ustedes vieron el forraje, nosotros le vamos a explicar la parte de silaje, cómo se utiliza como alimento, qué tiene que ver cómo se arma el proceso de siembra de maíz con la de ¿bien? Entonces, esto, lo que le estaba contando, hemos suplementado al maíz por sorgo. ¿Por qué? Porque nos pasa siempre. Y como el silaje, después cuando hablemos del silaje, vamos a hablar del silaje del maíz y el sorgo y vamos a identificar algunas cosas. ¿Ok? Como el silaje nosotros usamos como soporte de carga, esto nos da volumen, que lo provoqué en invierno. ¿Te acuerdas que le dijimos? En invierno no tengo volumen, esto me da volumen. Después corrijo, si yo quiero. Pero hoy el sorgo ha avanzado tanto que tiene una calidad bastante importante. Obviamente si puedes hacer maíz, haces maíz, pero acá tenés menos costo, tenés $220 hasta 600, costo de implantación y cosecha, y encima tenés menor calidad de suelo y mayor resistencia al clima. ¿Estamos? ¿Sí? Ya que obviamente elegimos el antecesor en función de la fecha de siembra. Siempre en todos los sorgos, como los demás, hay híbridos precoces, semiprecoces y tarde, depende de la zona, depende de la acelerada tardía, la temprana. ¿Estamos? Y como decíamos, la siembra de este muchacho más vale tardía que temprana. ¿Por qué? Porque el suelo tiene que tener temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque los primeros 30 días son cruciales para el sorgo, porque arranca muy lento, es muy lento en su arranque. Entonces, a partir de los 30 días no lo para nada. Ya ahí, puede hacer como quiera, que no lo para ni Cristo al tiempo. Pero la característica que tiene es que tiene que tener temperatura del suelo. Vale decir que yo tengo un noviembre que todavía es frío, me conviene empezar la siembra y no adelantar. Por eso los primeros 30 días. Como dijimos, uno de las novedades es que se está utilizando bebidas solimonas que controlan todo lo demás hasta que cierran el surco, ¿sí? El menos al sorgo. Esa es la gran ventaja que tenemos. Imagínense que acá el glifosato lo puede usar, un graminicida lo puede usar. Otra de las cuestiones que pasaron acá, esto por el que me doy cuenta. Cuando arrancó el glifosato, estoy hablando de años 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, ¿quiénes hicieron resistentes? La camilla. No habían fabricado
glifosato controlaba todo. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? O sea, estas son las organizaciones. Y eso por... Hoy hablamos de cultivo de servicio, también hablamos de eso. El cultivo de servicio es un dato claro. A ver si vos haces la cosa bien, no te falta. Cultivo de servicio es para devolver materia orgánica, para trabajar mejor y tener materia orgánica. Es un periodo en el cual, si vos no lo utilizás como ganadería, mirá, en la época mía hablábamos de abono verde, pero el abono verde es otra cosa. Si vos tomabas un campo que estaba muy degradado, hacías un sorbo de pésima calidad, pero no de mala, pésima calidad y lo enterrabas. Y eso te devuelve materia orgánica. ¿Estamos? Cultivo de servicio para cortar el ciclo de las malezas, para eso, por los errores como vimos en el pasado. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Una vez que lo cerramos, este pibe prácticamente no tiene contra. Apareció el año pasado el pulgón amarillo, que hizo algunas bajas de rendimiento, ya está controlado porque sacaron un híbrido nuevo. ¿Sí? Enfermedades foliares, prácticamente muy pocas, pasa. Como dijimos, la fecha es más tardía que temprano. Más tardía que temprano. ¿Sí? Y esto es lo mismo. La mosquita del zorro. ¿Sí? La mosquita del zorro, que es imperceptible, uno toma la panoja, le pasas las manos hacia el flecator y te quedan coloradas. Eso quiere decir que tenés la mosquita del zorro. ¿Y dónde te actúa? Y en floración, donde más te puede perjudicar. ¿Está? A diferencia del maíz, como madura es, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo lo cosecho, tengo partes verdes, que lo puedo comer con la siembra. Después más adelante vamos a explicar que este es el más tóxico de todos. El más tóxico, pero cuando uno tiene la palabra no es tan tóxico. Después más adelante lo vamos a explicar cuando hablemos de sorgo y las toxicidades que puede llegar a tener. Claro. Si hablamos de rendimiento, y acá puedo hablar de 7.000, 8.000 kilos, casi seguro, ¿sí? Que grande. ¿Qué es lo que tiene el sorgo? ¿Qué es lo que tiene el sorgo que tiene mala prensa? Los taninos. A ver, vamos a aclarar cómo es la cosa. Hay taninos de baja condensación, de mediana condensación y de alta condensación. Se lo asocia a la baja digestibilidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto, si yo se lo doy en un comedero a un bovino, así como lo come, así lo despide. Si lo doy solamente de alta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acuérdense, son hidrosolubles, no se degradan. Tiene dos capitas que no son hidrosolubles, como el maíz. El maíz tiene una sola capa, que es la ceína, que es hidrosoluble. O sea, el maíz, en el caso del cielo maíz, por ejemplo, si está en el rumen entero, como en la taza pasada que se hace un poquito más lenta, se le tiende a degradar. Esto no. Por eso cuando uno hace silaje de esto, lo tiene que craquear, lo tiene que hacer romper en la máquina. ¿Para qué? Para que vienen justo los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con el tanino? El tanino, si podemos buscar una contra, por lo menos lo de baja condensación y media condensación, es que no son palatables, no es palatable. Entonces se agrega algo de grano de trigo para darle más palatabilidad para que el animal no tome de entrada, o cloruro de sodio, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? Secuestra el amoníaco y la proteína, esa es la pasante. Vamos a hablar de la cosa que la proteína pasante es importante, sobre todo en categorías chicas. Me requiere mucha proteína y donde yo no me puedo pasar de un porcentaje en el rumen porque se me dispara el amoníaco. Más adelante lo vamos a ver. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, esto básicamente se exporta a China, mucho se exporta a China. Una barbaridad de sorgo se exporta. ¿Sí? Y se utiliza en la zona semiárida muchísimo, tanto en campo, en cría, en invernada y en frío. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Sí? Imagínense que ese tallo es el que más azúcar tiene de todo lo demás. Siempre ustedes habrán escuchado hablar del sorgo galeco. El sorgo galeco tiene mala prensa, pero mala prensa para nosotros los agrónomos, no para la hacienda. ¿Por qué? Porque el más tóxico es este, si lo quiero pastorear. El que le sigue es el azucarado. Y recién viene el alcohol. ¿Estamos? Lo que pasa es que el alcohol intoxica por nitrato y por acetamiento. Vamos a hacer como. Bueno, esta es una opción. Entonces, lo sembramos rápido y esto se está cosechando igual que el maíz. Exactamente igual. El año junio, salvo que sea un precoz. ¿Sí? En la zona, la ventaja que tenemos es que en la zona semiárida, soja se hace muy poco. ¿Y por qué? ¿Por la humedad? No, no es por la humedad, es por el ambiente
y donde a la soja la perjudica. ¿Está? Bueno, la cosecha sí es a 70 con puntones y si no, con el cabezal, con el molinete. Carlos, perdón. ¿Cosecha cuánto damos rendimiento? 108.000 kilos. Gracias. Es menor que el maíz. Mirá que el maíz tiene, como dijo acá el mexicano, tiene un potencial en los híbridos de mucho más de 14 toneladas que sacamos con el salón, ¿no es cierto? Bien. ¿Está? Bien, gracias. Vamos, dale. Dale. ¿Ves? ¿Nuestro tronco que deja? ¿Qué? Y como yo le dije, es el más tóxico. ¿Qué? Pero acá no es tan tóxico. ¿Por qué le parece que no es tan tóxico? Tengan en cuenta esto, en una gramínea el azúcar está en la grana. Y ese azúcar va al grano en la etapa final para transformar, actúan las amilasa, lo transforma en almidón. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno. ¿Qué les parece? ¿Cuánto azúcar va a tener este tarro acá, una vez cosechado? Menos. No tener mucho menos azúcar. Y el azúcar, o la durrina, es la que produce el ácido cianhídrico. Quiere decir que una vez que coseche voy a tener menos durrina acá y voy a tener menos riesgo de tener muerte por ácido cianhídrico. Cosa que no sería igual en una azucarada. Pero más adelante lo vamos a desarrollar, porque a ustedes le van a explicar un forraje que un sorgo se come a 30-40 centímetros. Puede tener 1,5 metros y ser tóxico. ¿Por qué? Porque se desregula. O sea, tiene una deficiencia del azufre. Porque crece en forma de pareja, como diría así. ¿De acuerdo? ¿Sí? El azufre es el responsable que no se produzca ácido cianhídrico. Pero más adelante lo vamos a ver. Ese es el matroco, fíjense, modura al revés, verde. En cambio el maíz, ya cuando coseché, lo que me queda es el rastrojo, que me queda la chala, el grano que queda en el piso y el recurso invernal. Nada más. Porque la planta está seca. O sea, que la durmienta en el tallo no es la hoja. Adelante un poquito. Vos en el tallo tenés azúcar en forma, se llama durrina o glucosilocianogeneto. Hasta ahí no pasa nada. En la hoja tenés una enzima que se llama diastasa. Sí, no, seguro. Cuando el bicho lo come, mezcla todo. Si vos tenés suficiente azufre en el sorgo, ¿qué es lo que pasa? Se forma un compuesto que se llama tiocianato y te lo elimina por orina, no pasa nada. En cambio, cuando ese azufre está en deficiencia, se produce ácido cianhídrico y te la mata 4 o 5 minutos. ¿Estamos? ¿Sí? El sorgo te puede matar por eso, te puede matar por nitrato, como es el caso del sorgo alento, que produce metahemoglobina, no deja de transportar el oxígeno a la sangre y te muere. Pero lo más común es el ácido cianhídrico. Igual lo vamos a explicar más adelante, ¿Qué es lo que queremos decir nosotros? Nosotros muchas veces picamos el sorgo, picamos el sorgo hasta abajo, y de rebrote. No es 50 centímetros, es esto. Y lo comemos no pasa nada. ¿Por qué me parece? Si yo lo pico hasta abajo, o vamos a suponer que hago un rollo, que no es lo ideal, ¿sí? Y después viene un rebrote, y yo lo como. 10 centímetros del piso. No tengo tallo. Es el tema. Es todo hoja, no puede pasar nunca. ¿Se entiende? ¿Estamos? Vale. Lo mismo, bueno, lo que le mostramos con la maíz, la forma de conservación es el silo bolsa con la característica que el punto de conservación es anaeróbico, o sea, tiene que tener un 14 y 100% de humedad, no más que eso, ¿sí? Queda oxígeno una vez que yo cierro la bolsa, queda. Entonces el grano respira, libera el dióxido de carbono y ahí se produce la conservación. ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Entonces, interesante. Fíjense cada uno de ellos los residuos que dejan. ¿Sí? Fíjense el maíz, 7.500, 11.500, 12.000, 18.000. El soja, fíjense, nada, 3.000, 4.500 en volumen y mucho menos calidad. Por las tropas de soja, según uno lo veo una vez, es lábil, es una cosa lábil. De hecho, cuando hablemos de silaje, vamos a hablar de silajes de gramínea, como de sorgo y de maíz, tiene una destructividad promedio a campo de 55%. El de soja tiene un 80%, porque justamente el rastrojo es lábil. ¿Está?
¿Sí? O sea, en toda la planta tiene una digestividad de tierra base. ¿Y el sol? Bien, vemos cuál como siempre. ¿Sí? Como dijimos, el girasol es más amigo de la sequía que la humedad, porque es muy proclive a tener enfermedades fúngicas, muy proclive. Y la otra plaga que tiene, como tienen todos los cultivos hoy, es la cotorra, la ganamos otra vez. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Como le dijimos, todos los sitios son resistentes a la actividad solimona, o sea, controla todo el herbicida, dentro de la tropa del sorgo es limpio. Una tropa lábil, porque es lábil, como el de la soja, y limpio. Ese día va a ser una pastura, con el cultivo que viene, considerada. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito a la parte morfológica. ¿Qué le parece que son cada una de esas? Cada una de esas va a ser un. ¿Cómo? Cada una de esas va a ser una glándula. Estas son flores. Cada una de estas es una flor. Pero es una flor de qué? ¿Vamos? Sí, sí. Y lo que están acá adentro del capítulo son hermafroditas, pero no son compatibles. Por eso hay fecundación cruzada. ¿De acuerdo? Son hermafroditas, pero no son compatibles. O sea, una planta fecunda a la otra. ¿De acuerdo? ¿Vamos? ¿Y cómo se fecunda y cómo se da el grano? De afuera hacia adentro. De la periferia hacia adentro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si el capítulo es demasiado grande, ¿sí? tarda en llenarse y en madurar el grano, ¿sí? Y corre el riesgo que la cosecha se atrase demasiado y empieza a tener enfermedades fúngicas, porque a partir de marzo el día es más corto y es más húmedo. ¿Entiendes? ¿Sí? Con lo cual, la ventaja que podemos decir, tenemos dos maneras de verlo. Jugar como un híbrido, tener menor tenor de plantas por hectárea, teniendo capítulos más grandes, o puedo compensarlo con mayor densidad de siembra, tener muchos capítulos medianos o chicos. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Sí? Si tengo el mismo rendimiento y no corro ese riesgo. De hecho, se utilizan disecantes para apurar la cosecha. A ver, hay algo que se llama madurez fisiológica. ¿Saben lo que es? Sí, Claro, bueno, se llama máximo peso seco, aunque tengo humedad, pero eso encuentra sentido. Y si vos, por ejemplo, ves el grano maíz, ¿cómo te das cuenta que tenemos madurez fisiológica? El punto negro. Quiere decir que se necrosa, por eso es máximo peso seco. Ya no pasan más azúcares para transformarse en almidón. Imagínate que si esto pasa, que hay una edad temprana, el grano va a ser más liviano. Porque se necrosa esto y ya no hay paso de azúcares para transformarse en almidón. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, una vez que tenés la madurez fisiológica y tenés humedad en el grano, lo que usás son disecantes. Se pueden llegar a usar para apurar la cosecha, porque es crucial el tema de la cosecha, porque ya tenés humedad y día más corto vas a empezar a tener enfermedades fúngicas, con lo cual, o perdés calidad o perdés capítulo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Una duda? No. Bueno, básicamente la fecha de siembra, a diferencia de lo que estábamos hablando del sorgo, es más vale un poquito más temprano, no como la de maíz, pero más temprano, dentro un poquito antes de noviembre. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Y por qué es esta explicación? Porque el girasol se induce con temperatura de día más larga. ¿Qué significa que se induce? Esta es la planta, tenemos hojas opuestas, ¿sí? Cuando se induce la característica morfológica es que las hojas se disponen en forma alterna. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tiene o no que se induzca temprano? ¿Qué importancia puede llegar a tener? Que se induzca reproductivo, estoy hablando. Que si no, no te va a dar el ciclo para pasar a. Si se induce temprano vas a tener menos fábricas
sembrás antes que el sorgo, porque soporta clima, un suelo más frío. Y eso ¿se entiende lo que te digo? No, creo que yo entiendo al revés. Necesitamos que se induzca más temprano. No. El tema es así. Si vos lo sembraste arriba, Vas a tener poca etapa de vas a tener día más largo y más temperatura, que se va a inducir rápido. Entonces, por ahí te tira 2 horas y ya se indujo. Ahora, Entonces tenés menos bases foliares fotosintéticas para llenar el capítulo. ¿Se entiende? bien. Vos lo que querés es que tenga una buena base foliar, ¿sí? Para que se induzca como se tiene que inducir, y entonces tenés las suficientes fábricas para llenar ese capítulo. Bien. Por eso la siembra es más temprana que la del sol. ¿Sí? Es más tardía que la del maíz, de primera, pero es más temprana que el sorgo. ¿Por qué? Porque con suelo de 5 grados ya tenés emergencia. ¿Estamos? ¿Sí? Hablamos del barbecho químico, de la ventaja que tenemos acá en la aplicación de miel salimona y demás. Ahora, ustedes saben que todos los granos gruesos, maíz, sobre todo, y el girasol, mucho más que ellos, ustedes habrán visto en maquinaria la agrometal que tiene allá, amarilla, que es esa placa. Bueno, obviamente, como ustedes explicaron, cada placa tiene un calibre. Y ese calibre es un calibre. ¿Cuál es el problema del girasol? El problema del girasol es que el calibre, aunque sea un híbrido, es muy disparo y rompe muchas semillas. Con lo cual, con el primero que se empezó a trabajar con siembra romántica fue con el girasol. Hoy se hace todo con el girasol, pero fue con el girasol. ¿Por qué? Porque no tiene calibre. ¿Estamos? Como ustedes saben, toma por vacío, corta, depende de la máquina. ¿Ven? ¿De acuerdo? Y deposita la semilla. Algo que no le dije del sorgo, discúlpenme. Necesidad de siembra tampoco lo El sorgo, necesidad de siembra del sorgo, estás hablando de 20 kilos. Y depende de la zona. Depende de la zona. Bueno, si es tardío temprano. El sorgo normalmente es tardío, nada más que con lo que jugás es con el si es precoz, semiprecoz o largo. Pero el promedio es eso. ¿Estamos? Y estoy hablando, entiéndame bien, de la zona nuestra. Si yo me voy a Bahía Blanca, son 12 kilos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que la necesidad de no? Porque me apoyo. No, por ¿La necesidad de no? por el agua, por la Por el necesidad agua. del agua. Porque hay mucha competencia por agua, yo utilizo muchas plantas. ¿Estamos? Y lo que voy a tener es menor rendimiento, como nos mate la planta. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Ustedes les habrán explicado en forraje, ¿cuál es la profundidad de siembra que tiene una semilla? Y dicen que el doble es una mano. Más o menos 2 veces y medio el diámetro. ¿Está bien? Porque el picotil es muy lábil y no puede penetrar, sobre todo en suelos pesados, que se produce un planchado. No es el caso del sorgo. El sorgo se puede sembrar hasta 5 centímetros de profundidad, que es la semilla más chica de todos los cultivos de cosecha gruesa. ¿Y por qué? Porque tiene un epicotile fuerte. ¿Y por qué lo puedo sembrar a 5 centímetros? Porque busco humedad. En la zona subsuperficial voy a tener más humedad. Eso es lo que me olvidé de explicar. ¿Estamos? Cuando hablamos de fertilización, generalmente es debajo de la semilla o en banda. En el caso de este muchacho es al costado. ¿Por qué? Porque el fertilizante puede ser tóxico para la semilla. ¿Estamos? En el caso del girasol. En lo demás no tengo ningún tipo de inconveniente. ¿Qué quiere decir? También según el uso, el sorgo, si se usa para forrajeros son 20 kilos, si se usa para el ferido en esta zona son 12 kilos también, como hablaba el ingeniero. Pero bueno, porque cuando se va a comer como el ferido se va a comer en abril, entonces tiene una mayor capacidad de producir mucha biomasa. Entonces también según el uso, según la zona, el sorgo es bastante variable la necesidad de siembra. ¿Sí? Pero más o menos en esos tantos, 20, 12. Sí. Siempre acuérdense que no es una receta, es según la zona. Acá puedes hablar de 80.000, 90.000 plantas por hectárea. El maíz hoy se está achicando, por ejemplo, son 62.000 plantas por hectárea. ¿Sí? Si hablamos de trigo, son 400 plantas por metro cuadrado. Pero eso depende de la zona y la humedad. Bueno, y el sitio. ¿Estamos? ¿Y por qué elijo precoz y precoz? Bueno, eso depende del cultivo que viene, depende de la cuestión climática, o sea, es todo una cuestión estratégica. ¿Estamos? Acá le estamos mostrando qué es lo que ustedes tienen a disposición. Bien,
siembra a 70 o a 52, como se hace mucho. ¿Sí? Lo que tenemos es un bichito que prácticamente no se da, es el embriónico de girasol, como que es un coleóptero. No, no se ve la mente. Bueno, a ver, ¿por qué se van para la siguiente? Fíjense la disposición que tienen las raíces hacia abajo y paralelas al suelo. O sea que toman todo lo que da, absolutamente todo lo que da. Y necesitan además un suelo suelto para desarrollarse bien. Fíjense hay unos 50, 60 centímetros, 70. Ese tipo busca humedad y se la baja perfectamente. Perfectamente. No tiene ningún tipo de inconveniente con respecto a eso. Todo por el contrario, si entra el capítulo más, sí lo afecta. Vale. Ahora este es el coleóptero que lo afecta un poco, lo mostramos porque o alguna oruga puede afectar. Las hojas son bastante gruesas, carnosas, la disposición son hojas grandes. Puede tener alguna, bueno, la medidora es muy común en las hojas también. Bueno, esto es lo que ocurre, ¿ves? Esto puede ser una enfermedad, una alternaria, o verticilo, que puede ser vascular, como también la esclerotinia, que es la principal enfermedad. Si bien hay híbridos resistentes, bueno, verticilo afecta un poco las hojas, pues, la alternaria es más vascular, que eso ya con los híbridos y la genética está superado, pero no la esclerotinia, que es la que aparece si yo me atraso en la cosecha. El primero que se cosecha es el girasol. En zona se hace girasol y se hace maíz y demás, el primero es el girasol. Vamos, ¿te acuerdas que hablábamos con vos como el las flores que hacen girasol, soja y maíz, te hace todo. El primero que se cosecha, las cosechadoras van a girasol. Después te van a la soja primera, después la soja segunda y finalmente el maíz. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Bueno. La cosecha. Fíjense que a diferencia del maíz que le mostraba Matías, los puntones son planos, no son cónicos. ¿Por qué? Porque el capítulo cae al puntón plano y entra al órgano de cortafrilla, porque hay muchas partes, si no. Y así todo, ahora vamos a mostrar un poquito. Fíjense una cosa, esto ya el grano cielo y está de roseta, pero ¿se acuerdan que vemos los que no son pétalos? ¿Son flores? Cuando esos pétalos desaparecen, quiere decir que el cuajado se produjo. Eso quiere decir. Y se produce mucho por el y por insectos. Por eso algunos agricultores les pagan para que metan las colmenas, no sacan bien los tipos, les pagan por rendimiento. Porque es una cosa especial para que las abejas polinen, bueno, no sé si me explicaron, dentro de la colmena están los pecoreadores, están las que están dentro de la colmena, que no me salía. Bueno, hacen un manejo para las que están adentro, que no conocen cómo es el tema, puedan ir a polinizar sin tener, le tienen miedo a los ruidos que tiene la flor cuando van a polinizar. Entonces hacen un manejo que se bien lo sacan, pero le pagan por rendimiento, igual que la espalda. ¿Estamos? Bueno, esto ya es grano lleno y ya está cosechando, la planta prácticamente está seca. ¿Sí? Y eso es todo. Nada. Es una troncolabia. Con lo cual, si yo quiero sembrar cultivo después, este problema que hablábamos de la degradación de la tronca no lo tengo, ¿sí? Y me deja absolutamente limpio el otro. Porque eso, con una sembradora, se lo corto perfectamente, no como la tronca del maíz y del trigo. ¿Estamos? ¿Sí? Rendimiento, gente. Hoy está casi en 400.000 pesos la tonelada. ¿Por qué la tronca del salado se vuelcan al maíz, no a la soja y no al girasol? Si el girasol vale 6.000 pesos más que la soja, pues son 2.000 kilos. El rendimiento son 2.000, 2.600, no más que eso. ¿Está? ¿Sí? O sea, el maíz vale mucho menos, pero por volumen hago la diferencia por hectárea. Acá tiene un valor mucho más alto que el del maíz, pero el rendimiento siempre es el rendimiento tope, 2.000, 2.200. De todas las pérdidas que puedo tener, puede ser el 5 o el 10%, el gran porcentaje por cabeza y menos por cola en esa porcentaje. Porque también los rebotes se caen, ¿estamos? O sea que, si ustedes un día les van a realizar un lote que rindió un poco, lo primero que tienen que ver es el rastro, si
si las alternas aparecieron muy temprano, uno de los problemas fue la siembra. ¿Está bien? Después la cantidad de plantas, que es lo que se puede observar, y al mirar los capítulos que quedaron tirados, porque siempre quedaron tirados, es ver si hubo una enfermedad fúngica. Eso es lo que tiene que ver con el rendimiento. Ahora, ¿cómo en el trigo se paga, dijimos, por humedad y por proteína? En el maíz se paga por humedad, aparte de grano roto, maleza, etcétera, etcétera, eso corre para todos igual. Acá pagan por aceite. Hay un rendimiento, se llama diferenciado. Me pagan por tonelada y por rendimiento de aceite. De hecho, este es la verdadera oleaginosa. A ver, si bien se hace aceite de soja, lo que exportamos nosotros, lo que es harina de soja, que es proteína, y realmente lo exportamos a los chinos porque lo utilizan, porque la soja tiene aminoácidos esenciales como la lisina, ¿sí? Y ellos lo utilizan en los cerdos, básicamente. ¿Se entiende? Pero este es oleaginoso. Y para este corren algo que se llama bases estatutarias, que no solamente tiene que ver con la humedad, sino que tiene que ver con un montón de cuestiones y las mermas son importantes, el artículo es muy grande. ¿Vamos? Por eso hay que tener los cuidados. Volve atrás. Atrás. Eso. Esto es lo que yo le decía. Si todavía llegué a la madurez fisiológica y tengo humedad por encima del 14%, se utiliza paraguas. Se sigue utilizando paraguas, que es un disecante. ¿Para qué? Para que llegue a la humedad que requiere y poder cosechar antes. Porque si retraso la cosecha, este año fue uno de los problemas por la cantidad de peso. Retrasó la cosecha y la calidad se pierde. La cleoquina, el capítulo lo destruye, pero si no lo destruye, quedan los escleróceos. Bueno, quedan los escleróceos entre el grano y eso tiene castigo. ¿Estamos? Y el valor es menor. O sea, me pagan por rendimiento y lo que se llama rendimiento diferenciado. Ahí tiene que ver si el pisoteo de la pulverizadora refleja lo que hace en realidad. No, claro, pero la esclerotinia prácticamente vos la controlás con el híbrido, con la genética y con que la cosecha no se atrase. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí, es verdad lo que decís, sí. No te olvides que se sigue aplicando con la mente. Se sigue aplicando con la mente. Si ustedes van a San Pablo del interior, van a ver los hangares y los aviones que siguen laburando. Sí. Estamos. Como ustedes saben, son corporaciones de un trabajo volumen. Prácticamente la roba pura. ¿De acuerdo? Se sigue utilizando. Pero no sé. Acá se utilizaría, con el avión sería el paraguas, para meter ese carro. ¿Estamos? Es verdad que cuando se multiplica acá, cuando vos, ¿se acuerdan que hablamos de un área de económico? ¿Qué era? Yo tengo un pulmón en el trigo, voy a aplicar, no. O sea, me tiene que justificar el gasto que tiene el daño que hace el pulmón, si no, no tiene sentido. Por eso hay estándares, tantos pulmones por metro lineal, etc. Entonces, en soja, si vos vas a aplicar, tenés que tener en cuenta el costo del mosquito, el costo del insecticida o fungicida y las plantas que te roban. Estás hablando entre el 5 y el 10% para saber que estás aplicando. Entonces, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Se prevé riesgo no ahora de siembra de girasol? ¿Puede ser? Mira, lo que se prevé es riesgo de maíz. Para la zona subhúmeda, por lo que estamos hablando, hoy la soja con el 20 y pico % de retención y con la baja de peso que tenés, si vos un campo hoy lo alquilás a 14, 15 quintales de soja, que son valores de soja, es un valor de casi 300 y pico. Entonces la única manera que vos podés pagar el alquiler y no es con la soja, sino haciendo maíz, por supuesto sacando más de 20 kilos. Entonces se prevé un récord de siembra de maíz. ¿Estamos? No, el girasol los últimos veranos, debido a la falta de agua, viene funcionando muy bien, comparado con el maíz que han pasado un montón, fueron los años del girasol. Andamos por los campos y veas tres cosas. Andaban bien, la alfalfa, el girasol y el cardo. Entonces, los últimos años fueron buenos para el girasol. El tema que estuve diciendo ayer, que con la cantidad de agua que está cayendo en la zona girasolera, no están convencidos de ese proyecto. Ese es el problema.
haces la cuenta no lo pagás, que te da rendimiento bajo. Ahora, para la zona seca, sí, pues hacer sorgo o girasol, como yo les dije. La agricultura, ¿qué es lo que demanda el mundo? Dos cosas, alimento y energía. Dos cosas demanda. Dos cosas demanda. Entonces, y eso se clasifica según la zona y también según las cuestiones que tienen que ver con el tema de los precios internacionales. Y calculen que nosotros soja hacemos, y de maíz, 54 millones de dólares. Lo reciben a 670. ¿Y dónde cuánto? Porque es un volumen que va al sector mundial. Y tenés que robar que a los yanquis no le va a caber porque realmente te destroza. Ellos te utilizan tanto la soja como la parte digamos, y el maíz, aparte de alimentación, pues son sistemas prácticamente tabulados de Estados Unidos, para la energía. Y lo que les sobra para el sector mundial, te hace el dumping, te bajan el precio y te tiran. ¿Estamos? Entonces, con eso, y aparte de los precios, por eso es importante que vean esto. Normalmente, cuando uno está cerrando el cultivo, el precio está alto. Por contra de presentación. Cuando tengo 70, el precio baja. Entonces, también tengo que ver eso. ¿Cuándo lo voy a tener? ¿A qué precio? Y según lo que estamos viendo, ¿qué calidad va a tener eso? Si yo se lo voy a dar a un bovino, un cerdo, o lo que sea. ¿Estamos? O a la soja. Lo que estamos viendo es un maíz verde. ¿Cómo? El maíz verde está volviendo eso. Un poco. El maíz verde, decís vos, pero ¿para qué? Para cilantro. Pero ¿sabés qué pasa? A ver. Mirá, nosotros vemos esto. Fuimos a un campo y ¿qué hacían maíz de frío? A ver, está bien, si es verde, todo lo que vos quieras. Ahora, el costo que tenés. Vos tenés un costo tremendo. Si es para pastoreo, ¿entendés? Y si es para el inferior, lo mismo. Sí, pero hoy las semillas le están dejando un precio más barato. Está bien, pero no aumenta el diferencial que tenés en solo que un 40%, pero la diferencia en un BMR para pastoreo, a diferencia del maíz, lo que acortaron ese margen, lo dejaron normal para que la gente empiece a probar. está bien. Si los márgenes de precios te dan, acá todavía no está eso. Si los márgenes de precios te dan, pagamos, pero si no te dan, no. Vos qué querés, volumen. Vos tenés un sorbo fotosensible, lo estamos notando. Utilizan el sorbo fotosensitivo, tenemos que darlo. Tenemos que darlo. Porque te va a bancar la sequía, te va a bancar todo. ¿Entendés? Estamos. Que uses un hijo híbrido, es más barato. Para un pastoreo, usa un hijo híbrido. Si es para pastoreo, verde. ¿Quién elimina? ¿Y quién elimina? Mata verde. ¿Se entiende? ¿Qué es el hijo híbrido? El hijo híbrido es el grano maíz, lo cosecho, lo siembro y tengo una planta. Una planta como es, más chica que la del híbrido anterior, no salta. Fíjate que así, porque se agrega, pero lo puedo usar para pastoreo. No, y para hacer punto de fruto, hoy leí una nota que salió del campo en el 1 de septiembre también para hacer el silaje. Que dicen que, y cuando lo que hacer silaje, vemos que te mejora los altos volúmenes de materia seca, con la tecnología obviamente, la suplencia mencionada, alta calidad de materia seca, como que te marcan esa digestibilidad que ganas, más que nada. Amigo, el silaje lo sembras en septiembre, el maíz, vos lo picás en febrero. ¿Está bien? Sí. Vamos. ¿Sabés qué es lo que te va a dar calidad del silaje en el caso de maíz? Mirá. Imagínate una avena, vos la sembrás ahora y la comés en noviembre, ¿va a tener la misma calidad? No. Nada bien. Hoy tenés los styrene, las seguido. Sí. Pero fuera también. No. ¿Estamos? O sea, cuando vemos silaje, vamos a ver que lo utilizamos como soporte de carga. Sí. Y como soporte de carga, vos lo utilizás de esa manera, sabiendo que vas a tener un 35% de materia seca, un 40% que tenés, más no tenés. Es imposible que tengas más, porque te da grano, ¿sí? Y vos lo vas a utilizar como soporte de carga. ¿Es barato o no? O sea, es más barato el kilo de materia seca que un rollo. Claro. Es mucho más barato, porque es un volumen importante. O sea que te sale por tener una plata. Pero vos tenés que dividirlo por la cantidad de kilos que podés producir, eso es lo importante. Cada cosa que vos haces, vos una avena. Vos haces una avena, decís, bueno, este año y el anterior, como no había semilla, valía bastante más, $200 y pico. Pero vos lo dividías, porque vale un ternero, y son 60 kilos de ternero el costo. Para producir, claro, 100, 150, 200, no se puede más. El silaje es igual. ¿Qué te permite el silaje? Meter más carga, eso te permite. Sacar más kilos o más leche. ¿Se entiende? Obviamente que lo que hay que entender del silaje es que es volumen, lo que
silo de planta entera. Y desde el punto de vista para forrajear, la cantidad de veces que puedes aprovechar el sorgo en cegarlo versus una sola vez que puedes aprovechar el maíz. Entonces, tenés que poner todo en la bolsa y animarte a hacer los cálculos y decirte, bueno, che, me sigue conveniendo el sorgo. Claro. Obviamente, yo trabajo en una venta de semillas. Voy a buscar la vuelta como sea, del maíz, que sale más cara la bolsa de maíz. Sí, seamos críticos, veamos las características de cada uno y eso de que el silo de planta entera de maíz es mejor que el sorgo, lo vas a escuchar en todos lados. Sí. Después, a la hora de la práctica, nuestra experiencia, los resultados son muy similares. Vos te van a decir que por cada kilo de maíz produce un litro de leche. Por cada kilo de silo de maíz, Silo planta entera de maíz produce un litro de leche. Entonces vos decís, wow, espectacular, es energético. Claro, pero bueno, producís 20 litros de leche todos nosotros. ¿Y por qué? 55% de digestibilidad, 60%. La tasa de pasaje es lenta, no hay vuelta de boca. Y vos, en animales de alto rendimiento, lo primero que van es mantener siempre la digestibilidad, porque la tasa de pasaje tiene que ser rápida. Si no sería lo mismo una forma con la petuca, que no es lo mismo. Vamos, la tasa de pasaje es distinta, ¿entiendes? Igual lo vamos a desandar cuando vemos hijos, ¿está bien? Vamos. Pero acá, que quede claro que no tenemos nosotros, según las circunstancias, como Sí, hoy, sí. vos tenés situaciones climáticas complicadas, sobre todo en el maíz para grano. En el maíz para silage también necesitas grano, porque también lo necesitas, también jugás con el cuajado. El material es distinto, ¿por qué? Y porque, mirá, vamos a ver este ejemplo. Pasa muchas veces que se siembra un maíz para grano, vos sembrás un maíz para grano, no te va a dar rendimiento, va a dar 4.000, 5.000 kilos, yo tengo un tamo, y yo te lo compro. ¿Te lo compro qué? ¿Está bien? Ahora, el material es el mismo, o sea, va a tener la misma utilidad, y no porque tiene lignina. Tiene que tener lignina, porque tiene que bancarse el peso hasta junio. ¿Estamos? Ahora, sirve, y bueno, me da volumen. Cuando no hay, todo sirve. Hasta el silo de cargo de esto. Cuando no había nada. ¿Está bien? Pero vos lo utilizás en una circunstancia. Ahora, si hablamos de grano, para esta zona yo voy a maíz. ¿Verdad? ¿Vamos? Ok, yo no tengo que craquear, no tengo que... Otro de los problemas que vos tenés en el silage de sorgo, ¿por qué no te lo tienes que craquear? ¿Por qué no te lo tienes que craquear? Porque tiene tanino. ¿Y qué hace el tanino? Le gastan los rodillos. De eso el craqueo es esto. Son dos rodillos que giran en la misma dirección. Sí, lo vamos. Nada más que uno más lento que el otro. Entonces, ¿qué hace? Te desgarra el grano. Pasá. Te desgarra el grano. Buenas. Vamos a. Sí, voy. ¿A qué hace recreo? Ese escribito, ¿eh? ¿A qué hace recreo? ¿En qué tiene que hacer aquello? ¿Qué hace recreo? ¿Todo bien?
importante es aplicar cada una tecnología adecuada al costo y a las cuestiones y saber para qué lo utilizar. Sí, Porque así como tenés fanáticos de la siembra eléctrica, tenés fanáticos del silo marino. Y esto, acá los alumnos me dicen, un kilo de materia seca, calcular que es la tercera parte de la materia seca. Claro. Entonces, un kilo de materia seca te dice un litro de leche. Claro, está bien, pero 20 litros de leche no vas a producir consigo. O no vas a engordar jamás un novillo. No lo vas a engordar. A ver, es más energético que proteico, estamos de acuerdo. Sí. 1.6 tiene que haber. El maíz tiene 3.3. Bueno, son dos cosas distintas. Y una digestibilidad en 90. ¿Está bien? Después más adelante lo vamos a ver. ¿Estamos? No. Bien, pues vamos a hablar del yuyo. Como dijo acá doña, es un yuyo. Y no sé cómo lo dijo, pero es medio yuyo, vamos a decir. Vamos. A ver, se toma como una oleaginosa, en realidad se utiliza, se saca aceite, se extrae aceite, ¿sí? Pero se hace mucha harina de azúcar que es lo que se exporta. ¿Por qué? Porque tiene lisina. Ustedes saben que la proteína vegetal no tiene un forraje, no tiene aminoácidos esenciales. Se transforma a través de la proteína microbiana. En este caso tenemos azufre y tenemos lisina, con lo cual es una harina rica digamos, en aminoácidos esenciales para la producción de monogástrico. Porque el rumiante, como ustedes saben, la proteína vegetal la transforma y la produce proteína microbiana de la molécula. ¿Estamos? Bien. A ver, para hablar de la soja, tenemos que hablar que la soja se induce, ¿sí? Por día acortándose, a ver si me siguen, en forma cuantitativa. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, acuérdense que cuando hablo de inducir es que pasa reproductivo. ¿Bien? Sí. Si bien los grupos de crecimiento indeterminado tienen vegetativo reproductivo al mismo tiempo, pero pasa reproductivo más rápido. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Que cada grupo de madurez, voy a tener un ejemplo burdo, si el grupo número 5 se induce achicándose 1 minuto al día, el grupo número 2, 2 minutos y así. Pues eso es cuantitativo. No vamos a entrar tanto en eso, pero sí para que entiendan. Se induce con días acortándose en forma cuantitativa. Eso quiere decir. ¿Está bien? Y eso justamente es lo que determina los ciclos. Exactamente. Y eso justamente es lo que determina los ciclos. Imagínate que si vos te atrasás en la siembra, vamos a poner en el norte de Buenos Aires, vas a buscar un grupo de madurez que se induzca más tarde. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Para qué? Y para que tenga más seguridad. Es lo mismo. Sí. Bien. Después vamos a ver cómo se distribuyen y qué diferencia hay entre el grupo de madurez de unas 5, que es de crecimiento indeterminado, y qué diferencia hay con los que son determinados. ¿De acuerdo? Lo digo por ahí siempre. Eso para que lo tengan nomás como cuestión general. A ver, la siembra de las hojas es a 52 o a 35 centímetros. De hecho, yo lo puedo hacer con una máquina de siembra fina. Dos boquillas que están a 17 35, tapo la tercera y así. ¿De acuerdo? Acá en la zona norte se siembra mucho con una sembradora de trigo, lo mismo. Se tapan cada dos boquillas de tapa una y me dan 35 centímetros. ¿Sí? Vamos a ver por qué es un estudio. A ver, necesita 400 milímetros. ¿Sí? Pero vamos a ver que compensa constantemente. Entonces, la primera cuestión, obviamente, y se acuerdan que hablamos del tipo de barbecho. Acá sí que, yo no me quiero meter en el herbicida, pero si hablo de girasol, o mejor que girasol, hablo de sorgo de maíz, hablo de atracina, por ejemplo, que es un preemergente encontrado ganas. ¿Está bien? Puedo usar los 4D, también, y glifo, sin ningún tipo de problema. En el barbecho anterior, ¿cierto? Pero acá, si voy usando los 4D, tengo que tener en cuenta lo que yo le dije, la materia orgánica que tiene el suelo, porque puedo tener residual y me afecta la soja. Hoy, para que ustedes tengan una idea, que el glifosato a la actriz moliolada me hace un poco. ¿Estamos? Si yo tuviera trébol en el norte, por decir algo, y tengo que usar unos 4D,
según la zona que yo esté y el tipo de suelo, tengo que tener en cuenta la carencia que tengo desde que no apliqué la tierra y la soja. ¿Está? Bueno, fíjense, ahí están los grupos de madurez. Más materia orgánica, menos tiempo en el suelo de posibilidad. Claro, la ciudad es menor. Estamos hablando de un 7 y un 8% de materia orgánica contra un 3, 3,5. Fíjense los grupos nobles, 2, 3, 4, 5, hasta acá son de crecimiento indeterminado. A ver, ¿qué quiere decir de crecimiento indeterminado? ¿Qué les parece a ustedes que es? Lo que a ustedes les parezca tiene que decir. Lo veo en fisiología vegetal. Vos tenías que. ¿Usted me sabe? No, sí, que primero que sigue desarrollando tanto la parte vegetativa como lo que Eso es exactamente. Tenés vegetativo, tenés hojas, flores y vaina. Claro. Por eso es un nulo. Porque tenés hojas, flores y vaina. Y se aborta la flor, ¿qué hace? La vaina. Tiene la misma cantidad por otro, pero más pesado. Te va compensando constantemente. En la zona nuestra, por los ríos climáticos y demás que tenemos, usamos crecimiento indeterminado. Vas a ver a lo largo de la planta, vas a ver hojas, flores en los distintos extractos y vaina. En cambio, el determinado te hace vegetativo y después te hace repetir de flores, que es en el norte del país, donde tenemos menos riesgo climático. ¿Vamos? Dale. ¿Quieres hacer un mapa de vuelta? No, quiero que arranquemos con los Moisés. Vamos. Eso. Sí. Bien. ¿Cuál es la primera plaga? ¿Se acuerdan que hablamos del barranor del brote del maíz? Esto es algo parecido, que es la oruga bolillera. Ni bien emerge la planta, ataca la planta joven y la corta. Lo mismo, ataca de forma nocturna, lo que se hace es utilizar cebotóxicos. Lo mismo que pasa con el maíz. ¿Usar qué? Perdón. Cebotóxicos, el cebo tiene el azúcar y demás para que el bicho sea atraído y obviamente lo controlas. Tiene una toxina. Bien, entonces, a 35 o 52. ¿Cómo nació la soja? Con la tecnología de Randall Redding. ¿Qué significaba? Yo aplico glifo, ¿sí? Fíjese bien, 35 centímetros. Voy aplicando glifosato, controlando, obviamente los restos previos, y cuando ya meto el cultivo hasta que seque. ¿Conociendo el truco? Listo, hace sombreado y no hay manera que aparezca ninguna maleza. ¿Está? Pero es importante controlar la maleza, porque si la controlo tarde pasa lo siguiente. Vamos a suponer que esta es una línea y esta es otra, y yo controlo tarde una de las malezas que queramos. Si yo la controlo y se seca. ¿Se seca hasta ahí? Cuando yo voy a la cosechar, esto es una esponja y esto acumula humedad. Entonces me va a levantar humedad del grano y voy a ser castigado en el acopio. ¿Se entiende? O sea, no es solamente controlar la maleza para que me dificulte el desarrollo, para que no me dificulte el desarrollo de la planta, sino controlar a tiempo para que esto quede limpio. ¿Sí? ¿Estamos? Así todo, hoy tenemos que el glifo nos controla todo, porque hay otros resistentes. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Utilizar la misma receta siempre. Las malezas como los parásitos ruminales hacen resistencia. Entonces hay que utilizar una combinación de herbicidas que no afecte la organismo. ¿Ok? ¿Estamos? Hoy están sacando variedades que son selectivas a los 4D, que es lo que vos venís diciendo como novedad. ¿Está bien? ¿Estamos? O sea que si tenés alguna maleza de hoja ancha, puedes utilizar. Y si no, herbicida, que es lo que yo le decía, de entrada se entró a aplicar glifo, y la gramínea que sea resistente y hizo boleta. Una de las malezas que aparece siempre que lo cancha es el fruto colorado, que el glifosato no llegó controlado, para que sea un ejemplo. ¿Estamos? ¿Sí? La rama negra y la otra. ¿Sí? Son malezas recurrentes. El año pasado fue la rama negra, el anterior fue el fruto colorado. Había rutas que vos recorrías, era más fruto colorado que soja. ¿Estamos? O sea, los controles son fundamentales, porque eso hace que vos tengas menor rendimiento. Entonces, como dijimos, aplicamos herbicida. Obviamente que tenemos dos fechas de siembra, eso pasé por alto.
una siembra de soja de primera, que es en noviembre, y una de segunda, generalmente después del trigo, que es en diciembre. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de decir que el trigo quita toda la humedad? No es lo mismo hacer una soja de segunda, que no requiere tanta humedad al inicio, que un maíz de segunda. El trigo es un raigral que te absorbe. Es lógico. Y está chupando toda la humedad para transformarte ese azúcar en grano. Por evapotranspiración, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero el maíz exige mucho más humedad, que es un maíz de segunda, que en el caso de una soja. Entonces, esas son las dos fechas de seca. ¿Qué fertilizante usamos? A ver, ¿qué les parece? Es una nebulosa. El fósforo y asegurarte de estar inoculada. Inoculada con es obvio, para que te baje el nitrógeno, entonces usas fósforo. ¿Qué características tiene el fósforo? Desarrollo radicular, eso es la primera cuestión. Después se forman los nódulos a través del deseo, eso es obvio, que te aporta el nitrógeno. ¿Qué balance deja el suelo la soja de nitrógeno? Cero. Se lo toma todo. ¿Estamos? ¿Qué? Pero es un clorofano generalmente triple de calcio. ¿Por qué triple de calcio en el caso de ustedes? ¿Por qué calcio? Lo necesita para el llenado de granos, que era algo por el estilo. El calcio. A ver, todas las leguminosas absorben el calcio. Una es la planta. El calcio lo da para que no tengas un pH ácido. Porque si sacas el calcio, que es la base, tendés a que el pH se acidifique. Después tenés que encalar con cal. ¿Vamos? A la vez. Mejora la estructura. Mejora la estructura. Lo que mejora la estructura es el yeso. La cal lo que hace es subir el pH. ¿Está bien? El yeso que mejora la estructura. Tiene dos funciones distintas. ¿Vamos? Bien. Entonces, controlamos malezas y ¿qué es lo primero que controlamos? Las plagas que afectan la base foliar. ¿Y cuáles son las plagas? Todas las otras que conocemos, la mediola, la militar tardía, la grasienta, ¿sí? Las chinches tanto no afectan a las otras, las chinches más que nada van a afectar la parte final, que es el llenado de grano, que lo pican y hace que el grano sea más chiquito. Pero de entrada, todo lo que afecta a la superficie foliar se controla con insecticida. Acuérdense que los herbicidas, no me quiero ir muy de largo, pero para que tengan una idea, los herbicidas se aplican con un pH más vale ácido y los insecticidas un pH más vale básico, un poquito más arriba, 5. ¿Vamos? Esa es una cuestión. ¿Por qué? Nosotros a veces aplicamos en algunos campos que tenés alcalinidad de herbicidas y usar un corrector para bajar el pH, si no, técnicamente no tiene efecto. Bien, ¿ven? La quinta en la etapa final es donde nos puede llegar a afectar el grano. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, fíjense, les dije que se aplicaba la herbicida, obviamente protección del cultivo siempre, hasta que cierra la canopia, o sea, cierra el resurno. ¿Y qué se produce acá? ¿Qué va a haber acá? Humedad y temperatura. Sin embargo, como bien dijiste vos, se puede producir hongos, pero no afecta tanto. ¿Cuándo afecta? Se llama enfermedad de fin de ciclo, que es la rosa asiática y la ojo de rana. Y entonces la pregunta de millón es, ¿por qué no afecta cuando la planta es joven y por qué afecta al final? ¿Por qué es enfermedad de fin de ciclo? Porque los sistemas de defensa caen, porque la planta es más viva. Por eso la afecta. ¿Y qué hace la roya o la hoja de rana? Esto fúcula y me quita base foliar fotosintética para llenar los granos. ¿Me sigue? Sí. ¿Está? O sea, ¿por qué es un problema? Fácilmente, en plena sequía, si me aporta la flor, me compensa con la tabla y así seguimos, hasta prácticamente R6, reproductivo 6, Sí. ¿Dónde me puede afectar? Porque me va compensando constantemente. Si tengo menos poroto, tiene más peso y así sucesivamente. Como ustedes saben, es una variedad, es autónoma. Los muchachos del Monsanto están pidiendo la regadera, que tiene que llegar todo el proceso de desarrollo financiero, como la sembraza. Bueno, si la sequía se prolonga mucho en el llenado, te puede afectar una enzima que tiene el poroto y te va a afectar la generación futura si lo querés usar como semilla. ¿Vamos? Pero no como música. ¿Sí? Entonces, en esta etapa es donde vos tenés la enfermedad de fin de ciclo y se producen exactamente por eso. Si bien el caldo cultivo es el mismo, la planta es más vieja. Entonces ahí la afecta. ¿Se tiene concepto?
Esto que le mostramos, no puedo. Esto es lo que te decía, si vos te atrasás en la siembra acá, vas a buscar un grupo inferior que se induzca más tarde. Ese es el juego. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso para que tengan una idea ustedes básica. Claro. Bueno, ¿se acuerdan que yo les hablé de crecimiento indeterminado y de crecimiento determinado? Indeterminado para nuestras zonas, para la granja. Pero ¿saben qué se usa para silo? Es decir, los soja. Ustedes saben. Si lo de soja, ya van a ver cómo lo utilizamos generalmente en verano. Nos falta proteína y electricidad. Como silage de pastura, silage de regalo. ¿Qué grupo les parece de utilizar? ¿Crecimiento indeterminado o determinado? El determinado más alto. Es mucho más alto. Es determinado, porque nosotros pagamos por kilo de materia seca. Y ustedes dirán, ¿y por qué no usamos el determinado en nuestra zona? Porque se vuelca. Es alto y se vuelca. ¿Y por qué? Para silo sí, para grano no. Y porque el picado es antes. No tengo que esperar la cosecha a abril-mayo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos para adelante. Se usa el silaje de soja, que estamos muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene una efectividad del 80% a diferencia del sorgo del maíz que tiene un 25%. Bueno, la planta, cuando yo la veo cosechar, está así. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta de la cosecha? Es como el maíz, y mucho más que el maíz, es un cultivo altamente higroscópico. A ver, un día ustedes van, un día que es medianamente seco, ya llegó la cosecha fisiológica, pero no al 14% de humedad, arrancás la chaucha, hacía así, pues una maraca. Vas al otro día, hubo una niebla, agarrás la chaucha, la retorcés de fino, la rompés. Exactamente higroscópico. Con lo cual la cosecha es complicada, ¿por qué? Imagínense abril-mayo, niebla. ¿Cuándo arranca la cosecha? Aquí prácticamente a las 11 de la mañana. ¿Cuándo se corta? A las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Cuándo se sigue cosechando toda la noche? Cuando viene una tormenta. No cuando está lloviendo. Cuando viene la tormenta chupa toda la humedad. La tormenta se lleva toda la humedad, hasta que se llueve, obviamente. Entonces el periodo de cosecha es cortito. Con lo cual, el hecho que siempre hablamos con vos, si no es una nube, no conseguís máquinas, no conseguís camiones, se te complica bastante la historia, y no tenés camiones. ¿Vamos? Si hablamos de rendimiento, bueno, los muchachos de la zona de núcleo, en una sola primera te sacan 6 y 7.000 kilos. ¿Vamos? Nosotros acá, 3.000 kilos tranquilos. Promedio, claro, 2.500, 3.000 kilitos. Y de rendimiento de diferencia tenemos 1.3, tranquilo, 1.300 kilos, más 14 quintales, que es 1.4 toneladas. Por eso el numerito acá no va. 3.000 kilos, pero como entre alquiler y me lo pongo entre la parte de siempre y cosecha. Estamos, por eso acá se apunta más o menos. Vamos, si yo saco 7.000 kilos, otra cosa. Aparte nos estamos enterando ahí que en la zona de Junín están entrando los maniceros, que son los más altos, y se están pagando 3.000 kilos. Eso, ¿cómo hacemos para eso? 30 quintales, no nos pagarán ni de casualidad. Y el 60-70% de los campos son arreglados, eso es verdad. ¿Sí? Vamos. Entonces, cuando voy a levantar la planta, tiene que estar absolutamente seca, no tiene más hoja, no tiene nada. ¿Sí? ¿Y cuando se sigue con qué máquina lo levantamos? Es una cortapica, ya cuando vamos a ir lo vamos a ver, no es con el sistema que tiene molinete. Ya vamos a ver, cambias el cabezal. Viste la clase, es la misma, nada más que cambias el cabezal. Porque es al 25. Esta es otra forma. Es de nada. Es nada, pero vamos a ver cuando hablemos de nutrición, que es un alimento muy bueno para la vaca seca en restricción alimentaria. La vaca de cría seca en restricción alimentaria. Pero con algunos cuidados. ¿Estamos? Más adelante vamos a ver. Si vos dejás que elija, se coman todos los porotos, se mueren. Se mueren porque se hincha y se mueren. Más adelante vamos a ver por qué. Porque tiene exceso de líquido. Tiene 25% de líquido y 27% de proteína. ¿De acuerdo? Bueno, la conservación es exactamente la misma. Hablamos para todo el grano. Plantacopio. Obviamente, ¿por qué le mostramos esto? Si yo quiero guardar en mi campo con un silo como este, sin tener todo lo demás, voy a tener problemas. Tanto en girasol, como en soja, como en maíz. Pues son higroscópicos. No en trigo, cebada, eso no voy a tener ningún inconveniente. Por eso él le mostraba que se puede guardar con un silosel dentro del campo.
cuidando de los roedores y demás. Bueno. A ver, ¿qué es lo que vimos acá? Producción primaria. ¿Y para qué vemos producción primaria? Y bueno, para que tengan, esto es una mini clase de agronomía, no pretende ser una clase de agronomía, simplemente porque esto es el futuro alimento. Es un poco lo que vos decías como novedad, lo del maíz BMR, bueno, todo esto va a alimentos. La realidad no lo cortamos en la realidad es que no se debería cortar. Deberíamos transformarlo en un valor agregado. Carne de pollo, cerdo, o bovino, no leche. ¿Estamos? No estamos cortando un commodity. ¿Qué es un commodity? Es una mercadería. Y es volátil. Si Trump se le canta joder a China, nos jode a nosotros de alguna manera, o sea, es volátil. En cambio, el valor agregado tiene otra calidad, es una cosa totalmente distinta. Entonces, ¿por qué lo vimos? Y vimos en qué momento lo vamos a tener y a qué precio lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque cuando estamos sembrando, ¿sí o no? Sale más caro el cultivo, comprarlo, el grano, y cuando estoy cosechando, por volumen, es más barato. Y según el proceso que tengamos, voy a tener más o menos. Y según la zona que esté, voy a tener una cosa o voy a tener la otra. Eso era para que ustedes entendieran eso. Porque digamos, es la raíz de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, acá? Por ahora.